Hay algo que ya es indiscutible. Consumidor somos todos. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos firmando contratos con la empresa de transporte, con una app, con el banco, con la tarjeta de crédito, con el súper, con la empresa de cable, con la empresa de internet, con el Estado. Y muchas veces, ¿sabes qué? Estamos solos. Cuando el producto no llega, cuando el servicio falla, cuando nadie nos contesta. Y ahí aparece la palabra que promete muchas veces, pero que pocas veces cumple. Defensa del consumidor. ¿Defensa? ¿Qué defensa? Una oficina con un sello no es defensa. Un expediente que duerme tampoco es defensa. Una conciliación que promete pero que no se cumple tampoco es defensa. Lo que necesitamos no es una oficina más del Estado, sino que necesitamos funcionarios que tengan el compromiso, que se animen a imponer sanciones y que incomoden y que ejecuten una política de defensa del consumidor. Por eso, en este capítulo, hoy vamos a hablar del rol del Estado en la defensa de los derechos del consumidor. Nos interesa conocer el rol del Estado en la defensa de los derechos de los consumidores. Hoy nos acompaña Agus Bartolacci, que está a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor de la ciudad de Córdoba. Él es docente también de la Facultad de Derecho, así que lo vamos a tener en nuestro capítulo de hoy. Agus, bienvenido. Fede, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, un placer estar acá en este espacio y compartir con usted. Gracias por la invitación. Así es, me toca estar a cargo de la Dirección General de Defensa del Consumidor y Mediación Comunitaria de la Municipalidad de Córdoba. Son dos áreas en una. Por un lado, lo que es mediación comunitaria, nosotros lo que hacemos es llamamos a los vecinos para que de manera amistosa solucionen conflictos que surjan en razón de la vecindad, como por ejemplo ruidos molestos, humedades o olores. Lo que hacemos ahí es prestar esta plataforma de mediación en donde el Estado va a estar literalmente al medio, ni para un lado ni para el otro, para que busquen un acuerdo, en donde el Estado no va a sancionar. Es un procedimiento amistoso, amigable. Perdón, en cambio, ¿eso qué tiene que ver con la defensa de los consumidores? Bueno, es importante tu pregunta. En realidad son dos áreas que no deberían estar juntas porque tienen una naturaleza muy diferente. Sin embargo, están juntas porque originariamente nació así este tema de problema vecinal, problema del consumidor. Estaba muy relacionado. No se sabía bien en dónde entraba la defensa del consumidor, en dónde entraba el Estado, en dónde entraba un problema con el vecino. Entonces, muy buena tu pregunta, surge por eso. Pero hoy en día está bien diferenciado y por el lado de defensa del consumidor, ahí el Estado toma un rol mucho más protagonista, más activo, donde lo que vamos a hacer es tomar reclamos, recibir reclamos, asesorar a los consumidores, a los vecinos por problemas que tengan con empresas privadas, con incumplimientos, como por ejemplo entidades financieras, tarjetas de crédito, concesionarias, electrodomésticos, compras, etc. Lo que hacemos básicamente es llamar a las empresas, invitarlos a conciliar. Se toma una audiencia de conciliación que difiere de la audiencia de mediación, porque la audiencia de mediación, el mediador es imparcial. En cambio, en lo que es defensa del consumidor, el conciliador va a ser parcial, va a tomar partido por el consumidor, porque ese es el objetivo de la defensa del consumidor. Proteger los intereses del consumidor. Exactamente. Bien, nosotros tenemos la obligación constitucional, como el nombre del programa, la autoridad tiene la obligación de proteger esos derechos del vecino y crear procedimientos eficaces para protegerlo muchas veces de prácticas comerciales abusivas que emplean muchas empresas, que ya vamos a hablar de algunas. Básicamente, por ejemplo, tenemos muchos reclamos por falta de información con respecto a entidades financieras, a bancos, donde la gente dice, mira, no sé qué me están cobrando un seguro que yo no solicité, me están cobrando algo que no corresponde, o alguna compra que no se entregó, se incumplió, la calidad del producto no me llegó mal, no me contestan muchas veces el proveedor. Entonces ese tipo de cuestiones las recibimos y hacemos mucho asesoramiento integral. Hay mucha gente que nos pasa que no conoce, quizá por falta de educación, que es una de las tareas del Estado, ¿no? Que estamos trabajando en eso por el lado de defensa del consumidor, que no sabe bien en qué consiste la defensa del consumidor y muchas veces va a defensa del consumidor por otras cuestiones en donde no hay una relación de consumo, por cuestiones, no sé, problemas inmobiliarios de su edificio o problemas patrimoniales con el administrador. Bueno, entonces
hacemos mucha tarea de asesoramiento. Básicamente un 80% de lo que ingresa sí nos compete a nosotros, Claro. lo tomamos y sancionamos o llamamos a la empresa. Pero en otros casos tenemos que asesorar mucho, entonces es muy importante esa tarea que hacemos de asesorar a la gente. Claro. Es muy importante lo que estás contando, Agus, porque muchas veces nos sentimos consumidores en relaciones donde no hay una relación de consumo. Por ejemplo, con las administradoras de los consorcios, con inmobiliarias, y ahí ustedes están dando una respuesta frente a eso. Totalmente, sí, sí, sí. Como bien dice Fede, por ejemplo, hay muchos problemas en la ciudad de Córdoba con el tema de los administradores, las expensas, y si bien en principio podemos decir que no hay una relación de consumo, es todo un debate jurídico que hay, sin perjuicio asesoramos, y la idea no es derivar por derivar, decir, mirá, acá no es, tenés que ir a tal lado, no, asesoramos, estamos con mucho énfasis en lo que es la atención personalizada a la gente, para que se vaya con algo. Muchas veces un buen asesoramiento vale mucho más que cualquier otra situación. Muy bueno. Agus, y contanos un poco cómo está trabajando y cuáles son los principales problemas que presentan los vecinos en materia de consumo. Bueno, la verdad que estamos trabajando mucho, como vos mencionabas al principio, todos somos consumidores y es real, celebramos mucho contratos, aproximadamente creo que hay una estadística de 6 a 10 contratos por día, sin darnos cuenta. Entonces, los problemas van a estar siempre con respecto al consumidor, porque considero muchas veces que falta quizás educación, tanto de parte del consumidor como de parte del proveedor, a la hora de este tipo de cuestiones. Estamos trabajando tenemos mucha demanda de consumidores, es muy importante lo que es el derecho del consumidor, la atención personalizada, explicar bien a la gente en qué consiste el reclamo, en qué consiste la audiencia, cómo efectuar el reclamo, cómo redactarlo, muchas veces se asiste para que lo redacte. Y lo que más nos toca hoy de cerca son entidades financieras, tarjetas de crédito, mucha falta de información por parte de estos proveedores. También estamos con un tema con concesionarias, electrodomésticos, algunas cuestiones. Perdón, sí. yo te interrumpo. Contanos un poco más detalladamente, Bien. sin mencionar la empresa, no nos Sí. interesa conocer la empresa, pero sí contanos cómo es la forma de violar los derechos de los consumidores. Bien, bueno, a ver, haciendo referencia a lo que venía comentando de las entidades financieras o las tarjetas de crédito, hay muchas prácticas comerciales o desleales que utilizan los proveedores, lamentablemente, en cuanto, por ejemplo, imponerte algún cargo que vos no solicitaste, un seguro que vos no contrataste. Por lo tanto, uno quiere reclamar, no contestan. Sabemos que muchas veces a la hora de ofrecer productos es todo muy lindo, muy bueno, y a la hora de reclamar, una de las últimas opciones es hablar con un ser humano, por ejemplo, ¿no? Claro. Uno tiene que marcar y poner ni hablar si son personas mayores. Entonces, este tema está muy en cuestión hoy en día en defensa del consumidor, y también tenemos muchos casos con respecto a esto de faltante de dinero, que a la gente la estafan, le sacan dinero de su cuenta, le sacan un préstamo que nunca solicitó y el banco quiere cobrárselo, por eso vienen a defensa del consumidor, porque quizás obtuvieron una respuesta desfavorable del banco, ¿no? Y por eso acuden a defensa del consumidor para que nosotros los citemos, los emplacemos, le pidamos, che, tráeme documentación, por ejemplo, un seguro que no contrató y no le quieren dar de baja, le decimos, bueno, a ver, tráigame, señor banco, el contrato por el cual el consumidor dio su consentimiento, firma, para que se cobre. Aceptó contratar eso. Exactamente. Bien, bueno, perfecto. eso es muy... Y un pequeño comentario. Tuve la posibilidad hace mucho tiempo de hacer una pequeña pasantía en defensa del consumidor de la provincia de Córdoba, que estamos trabajando en conjunto, dicho sea de paso ahora, que es muy necesario. Y básicamente continúan siendo las mismas prácticas comerciales abusivas de hace 10 años, un poco más. Con algunos matices o algunos cambios, algunas otras aristas nuevas, por ejemplo, esto de los ciberdelitos, claro. Pero prácticamente son las mismas. Agus, pero contanos un poco, vos sabés que yo los otros días tenía un reclamo de una magistrada jubilada que sin querer fue víctima de estas estafas cibernéticas, y el gerente del banco, del área donde estábamos tramitando el reclamo, me decía que hoy las estafas son distintas de hace 50 años atrás, donde el banco se tenía que proteger de los asaltos, o de los robos, tenía que cuidar el dinero físico. Y hoy todas las grandes estafas se hacen en pantufla, los delincuentes, desde otro lado de la provincia, del país,
y cometen las estafas. Contanos un poco desde tu experiencia, porque sé que has estudiado mucho de eso, has expuesto en la facu el año pasado cuando hicimos actividades, y contanos un poco de esta experiencia que tenés. Bueno, es muy interesante lo que está diciendo Fede. Nosotros manejamos muchos datos, estadística, y una de las principales denuncias son temas estas de estafa, que la gente les aparece el dinero, le sacan plata de su cuenta, le sacan un préstamo, le hacen transferencias. Porque, perdóname, entran creyendo que están ingresando su home banking desde la computadora, que están haciendo un pago, una transferencia, y en realidad están siendo víctimas de la estafa. Claro, totalmente. Bien, contanos Así eso. es. Y no solo personas mayores. Nosotros estamos dictando, por ejemplo, talleres de prevención de ciberdelitos para personas mayores, y nos hemos dado cuenta que no solo afecta a las personas mayores. Generalmente se hacen a las personas mayores por la brecha digital que existe y porque es mucho, quizás son las víctimas perfectas para los ciberdelincuentes, que ya vamos a hablar un poco, esta gente, pero está afectando también a los adolescentes, por ejemplo. También, están captando para utilizarlo como mulas cibernéticas. Y vos capaz mirás, ¿y qué tiene defensa del consumidor con el tema de una estafa, de un delito penal? Bueno, siempre aclaramos ahí esta parte de este asesoramiento. Nosotros, Defensa del Consumidor, no investigamos el autor penal, quién fue la persona, no, eso se va a encargar el Poder Judicial, la Fiscalía, los fiscales, el Ministerio Público Fiscal. Lo que a nosotros nos interesa es cuál es la responsabilidad de las entidades financieras de esto, bien, ¿no? del proveedor, digamos. Del proveedor. Que es el responsable que debe garantizar los derechos del consumidor. Exactamente, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque antes la plata estaba en la casa, uno cobraba, iba, la escondía, quizás ponía alarma, vidrios en el patio, un perro, Sí. tenía esas medidas de seguridad. Hoy, claro, hoy la plata está en las virtual, cuentas. Claro. Hoy la plata está en las cuentas y por lo tanto somos todos vulnerables digitalmente, Claro. absolutamente todos, y no nos han enseñado a cómo protegernos digitalmente, Bien, ¿no? bien. A defendernos de estos ciberdelitos. Entonces, que están en auge, que empezaron con mucha fuerza en la pandemia y están creciendo mucho. Entonces, como lo vemos en Defensa del Consumidor, estamos dictando estos talleres de ciberdelitos que son muy buenos, que sirven, y ahí explicamos qué es el phishing, el vishing, qué consiste, cómo lo hacen. Bien, contanos un poco, ¿algún caso puntual? Bueno, tenemos un caso, por ejemplo, de una persona mayor que se han contactado con ella haciéndose pasar por Netflix, y por ser jubilada le ofrecían un descuento. Bueno, por supuesto, ¿quién no va a querer un descuento Claro. en Netflix? Por lo tanto, esta persona accedió engañadamente, manipuladamente, y le dio acceso a su teléfono, lo quisieron ingresar a las cuentas, le sacaron un préstamo, le hicieron transferencia. Entonces nosotros recibimos el reclamo, le damos 7 días o 10 días, depende del caso, al proveedor, la entidad financiera, para que responda, a ver si ofrece una propuesta. Bien. Si ofrece, como decía Fede, buenísimo, se cierra, se archiva, les vende, pero si no ofrece y hay una infracción a la Ley de Defensa del Consumidor o a Pero serie ahí de normas, estás diciendo un tema que me parece que es muy importante, que es el deber de seguridad. Exactamente. ¿Quién sería el responsable? Porque Bueno. muchas veces, digamos, se hacen pasar por una empresa de una plataforma digital de contenido, Así es. ¿no es cierto? Y bueno, pero la empresa que es por la cual se hacían pasar, voy a decir yo qué culpa tengo, que otro se haga pasar por mí, yo no soy responsable, te va a decir la empresa. Claro. Vos irías, ¿quién sería el responsable? ¿La entidad que da el préstamo porque haberlo usado la cuenta? ¿Cómo sería? Contanos eso un poco. Es genial, es lo que estás preguntando, porque es una duda que le surge a muchos vecinos. Es decir, por ejemplo, uno si es víctima de eso, le desaparece dinero, va al banco y el banco te dice, mire, señor, señora, no todos, algunos la verdad que están trabajando bien, pero otros dicen, señor, señora, mire, le han robado, usted ha sido víctima, ha colaborado, ¿qué quiere que haga nosotros? Nosotros no se incumplió nada, no se vulneró ningún sistema. Y lo que hablaba Fede del deber de seguridad, obligación de seguridad, que es una de las obligaciones principales de los bancos, justamente por eso son bancos, por eso uno deposita ahí la plata. Claro. Y traduciendo esto de la obligación de seguridad, básicamente como tu plata ingresa a tu cuenta, tiene que salir sin sufrir ningún tipo de daño. Y para salirse de esa responsabilidad, para eximirse de esa responsabilidad, la entidad financiera, por ley solamente lo pueden hacer por diferentes casos, no por cualquier situación. Por eso tomamos estos reclamos y muchas veces logramos que devuelvan el dinero a la gente, que le cancele, retrotraigan préstamos que no solicitaron, porque uno no se le puede imputar un préstamo que no solicitó, que no hay consentimiento, es nulo, no tiene validez. En algunos otros casos no lo logramos y quedará la persona, el vecino, iniciar una acción, buscar un abogado particular, iniciar una acción judicial, pero bueno, la verdad que estamos trabajando mucho con estos temas y estudiando mucho. Bueno, Agus, porque por ejemplo, no solamente esto que vos estás diciendo, que un tema muy importante, a mí me apasiona mucho, que es el deber de seguridad.
que no solamente se da con las estafas, es decir, con este engaño que se le da sobre todo a ciertas personas, sino que además, por ejemplo, vos estás caminando en la calle y pasa una moto y te arrebata el celular. Y con ese celular te acceden a tus cuentas y te generan una transacción. Ahí también le cabría una responsabilidad por el deber de seguridad a la entidad bancaria. Por supuesto, claro. Es muy importante lo que voy a decir. ¿Por qué? A ver, yo, por ejemplo, si yo tengo una entidad financiera o me imponen una entidad financiera por mi trabajo, por lo que fuese, yo no elijo utilizar el home banking o hacer transferencias, es más que todo una imposición. Esa plataforma la crean las entidades financieras, por lo tanto tienen que hacerse cargo del riesgo, ¿no? Si no, si uno presta un servicio y no se va a hacer cargo de las consecuencias, así sería complicado. Entonces eso es uno de los argumentos, ni hablar con personas mayores, como vos hablabas, de la brecha digital. Muchas veces las personas mayores pueden ser consideradas hipervulnerables, es decir, por la falta de información o la falta de acceso a... Uno, por ejemplo, va a hacer un reclamo y te dice, bueno, mire, tiene que hacer el desconocimiento del consumo, de la compra, por la aplicación. Y hay muchas personas que no manejan la aplicación, o no tienen un celular adecuado para utilizar la aplicación. Y esos son derechos que tienen las personas por el artículo 42 de la Constitución Nacional y la Ley de Defensa del Consumidor, y nosotros estamos obligados a protegerlos, a hacerlos valer, y si no se llega a un acuerdo, a sancionar. Claro, perfecto. Sí, Agus, y yo pienso, mientras te estoy escuchando, me imagino, por el rol del Estado en la protección, me imagino el proceso penal cuando el fiscal tiene que investigar y no puede dar abasto a tantas denuncias. Entonces va a decir, bueno, pero este robo tan chico no me van a dar bolilla. ¿Les pasa algo así con un criterio de oportunidad que tiene? Es decir, que sea un caso ínfimo, una estafa pequeña, una lesión, que no tenga una envergadura de ser algo estructural. ¿Ustedes también lo atienden? ¿Cómo es la experiencia? Bueno, es buenísimo eso que planteas, porque existe como creo yo, una creencia, en mi opinión, o como un mito de que defensa del consumidor muchas veces son cuestiones chicas, lo que se llama microdaños, ¿viste? Claro. Cuestión del seguro, como yo usé de ejemplo, o de la licuadora, del microondas, pero están desde esos casos, que son muchos, sí. Individuales, también, casos muy puntuales individuales. Exactamente, casos individuales, puntuales. Por ejemplo, no sé, luego de las campañas de Hot Sale o de Cyber Monday, Black Friday, mucha gente compra y después nos llueven las denuncias a nosotros por incumplimiento o por estafa también que se ve. Pero también en Defensa del Consumidor recibimos casos macro, de grandes, por ejemplo, automóviles, que un automóvil es carísimo, esto el tema de las estafas bancarias, préstamos que salen millonarios. Perdóname, sí. O sea, yo lo pienso desde dos ángulos por la experiencia que tenemos con nuestra fundación Club de Derechos. Sí. Digo, vos tenés una forma de lesionar los derechos de los consumidores que es una persona individual, ya sea que sea un monto chico la lesión o un monto grande como un auto, pero en un caso concreto. Pero después tenés una forma estructural de violentar los derechos de los consumidores. Por ejemplo, en materia de autoplanes o con desarrollistas que son contratos en serie. Así es. Eso, ¿cómo es la experiencia que tienen ustedes? Bueno, claro, de Defensa del Consumidor tenés de todo. Y hay muchas prácticas comerciales abusivas desplegadas, por ejemplo, lo que es los planes de ahorro. Bien. De hecho, los que están autorizados por la IGJ, hay muchos incumplimientos, muchas prácticas que se despliegan. Y por supuesto, ante esos casos, desplegamos mayor tecnicismo, mayores sanciones, más audiencias, solicitamos, requerimos, más estructura exactamente, muchas grandes. Lo que sí, obviamente, realmente trabajamos mucho a pulmón, porque, bueno, muchas veces, yo siempre digo, defensa del consumidor en Argentina, tanto a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional, debería ser un edificio con muchísima gente trabajando, porque consumidores somos todos, y va a continuar esto de la digitalización, la tecnología muchas veces trae más vulneración, en algunos casos. Entonces, bueno, estamos trabajando muy bien, con plazos muy cortos, estamos capacitando mucho al personal, y no solo eso, en Defensa del Consumidor tratamos temas de compraventa, de automotores, entidades financieras, turismo, aerolíneas, seguros, muchísimos temas que hay que capacitar y hay que constantemente trabajar en eso. Bueno, y háblame de un tema que hace tu gestión, porque yo te conozco y sé cómo trabajas y tu compromiso. Contame los números, cómo vienen con el índice de los casos resolviendo. La verdad que estamos, como Municipalidad de Córdoba, estamos saliendo mucho a la calle, haciendo campaña, dictando estos talleres. Ya dictamos 50 talleres de prevención de ciberdelito en centros de jubilados, en muchos lugares. Eso ha hecho que
aumenten las denuncias, cuatriplicamos las denuncias con respecto, por ejemplo, al año 2023, tenemos mucha demanda, estamos trabajando en lo que es recursos, infraestructura, computadoras, personal, capacitación, y bueno, estamos teniendo muy buena respuesta por parte de los vecinos, muchos agradecimientos, porque trabajamos, que es muy importante, que está relacionado al derecho al consumidor, que es el trato digno. Es fundamental en una oficina del Estado la atención personalizada, porque muchas veces un caso no es no me entregaron la licuadora, no, en muchos casos es de una concesionaria, una entidad financiera, algo grande, lo que requiere prueba, requiere un análisis jurídico, y brindamos eso. Estamos con mucho trabajo, hemos subido mucho las denuncias, las consultas, recibimos muchas consultas digitalmente o presencialmente, así que la verdad que estamos con muchas cosas. Muy bueno. Agus, y yo te decía recién fuera de cámara que rescataba el rol de la dirección de este organismo estatal, porque por un lado previene el daño o busca repararlo de una manera más rápidamente, de manera rápida. ¿Ah? Con este llamado, cuando se hace el reclamo de parte del vecino, se lo trae al proveedor, digamos, la empresa responsable, se lo trae para tratar de derribar a la solución. Y cuando esa solución ya no se puede llevar adelante, porque no se logra el acuerdo o no se cumple, bueno, ahí ya se va a comenzar todo el procedimiento, corregime si no es así, en tu dependencia, para ya ver si termina en una sanción ya. Exacto. Y de esa manera también otro rol que cumple es que le deja habilitada la vía al vecino para, si después quiere buscarse su abogado y demandar y reclamar judicialmente, también lo puede hacer. Así Entonces, es. son esas tres patas que yo le veo importante en el rol de dirección. La verdad que, más allá de que me toca estar ahora en defensa del consumidor, es muy importante la tarea que llevan las defensas del consumidor, porque primero es el primer timbre del vecino, muchas veces. No todos tienen la posibilidad de contratar un abogado o una abogada para poder iniciar una demanda judicial o que se le paguen los daños. Entonces, muchas veces la gente acude a defensa del consumidor. Es un trámite totalmente gratuito. Eso es importante. También por eso accede mucha gente. Y lo que nosotros hacemos es, básicamente, se le otorga, se recibe la denuncia, donde se le hace relatar a la persona los hechos, qué sucedió. Sí, que cuente en qué consistió exactamente, el daño. qué pasó, qué me incumplieron, si no me lo entregaron, no me contestan, el vehículo posee fallas, bueno, o me han sacado un préstamo que yo no quería. Lo que se hace es llamar al proveedor, a la empresa, para que ofrezca una propuesta conciliatoria. Le damos la posibilidad muchas veces al proveedor que diga, está bien, yo cometí un error, pero acá retrotraigo el error, lo soluciono. Si al consumidor esa propuesta le sirve, le es interesante y dentro de todo se logra una solución, perfecto, se archiva el expediente. Si no hay una propuesta de parte del proveedor conciliatoria o tiene una actitud reacia, o por supuesto si hay algo grave, ¿no? Como una práctica comercial estructural mucho mayor, lo que vamos a hacer nosotros en Defensa Civil de la Municipalidad es labrar un acta de infracción. Un acta de infracción diciendo, usted empresa ha cometido, por ejemplo, una violación a la obligación de seguridad, a la obligación de información, al trato digno. Hay muchas denuncias por eso. Y lo que se va a elevar al Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Córdoba, que la Municipalidad de Córdoba tiene un Tribunal de Faltas, a diferencia, por ejemplo, de Defensa Civil de la provincia, que la misma dirección tiene la parte sancionatoria. Claro. Nosotros elevamos un acta y va a salir sorteado a un juzgado, según el barrio o el CPC en el que se encuentre, en donde va una vez más darle una posibilidad al proveedor para que se defienda y para que acompañe prueba. De lo contrario, le abre una sentencia en donde va a imponer una sanción, que esa sanción es para el Estado, ¿no? Por eso muchas veces Defensa del Consumidor lo que busca es solucionar el problema, que no llegue. Y es importante esto porque lo que llega a tribunales, a la justicia, las demandas, los fallos, es un margen mínimo de todo lo que es el derecho del consumidor en la parte antes del judicial, ¿no? Claro, sí, que sí. Es enorme. Por eso yo rescataba este rol, que es anticiparse a que el daño se siga materializando, se siga agravando. Así es. Agus, y contanos uno de los temas, porque nosotros, vos tenés tu experiencia, que me encanta compartir la experiencia que llevan adelante ustedes de la dirección, y nosotros tenemos la nuestra de nuestra fundación, que también tenemos la defensa de los consumidores. Contanos, porque yo he visto muchos fallos, y entre ellos
el de la Municipalidad de Berazategui contra una empresa de cable que es muy famoso. ¿Han pensado en algún momento llevar adelante algún litigio? Bueno. Digo, porque en lo que es el litigio, todo muy bonito hasta acá, pero bueno, alguna parte de incomodidad tenemos que generar en el programa. Ya que lo tenemos al funcionario y es amigo, vamos a aprovechar. La defensa ya judicial de los casos Sí. la hacen el propio damnificado, el propio consumidor, o de manera ya colectiva con las ONG, Sí. los consumidores. Pero en nuestra historia, en nuestro país, hay casos relevantes que han llegado a la Corte, como por ejemplo la Municipalidad de Berazategui, lo cito porque es un fallo muy importante que llegó a la Corte Suprema. Digo, ¿lo han pensado en algún momento? Sí, la verdad que surgen muchas situaciones en donde el Estado debería, como toma muchas veces el primer conocimiento, actuar rápido para prevenir el daño, justamente. Particularmente en defensa del consumidor en la Municipalidad de Córdoba, nosotros no tenemos legitimación activa para iniciar, por ejemplo, una acción colectiva, a diferencia de otras defensas del consumidor. Nosotros no lo tenemos. Sin perjuicio de ello, buscamos sancionar, que es, por ejemplo, lo que estamos trabajando, no en ese caso, sino con muchas concesionarias que están constituidas en Córdoba, que se constituyen muchas veces bajo la personalidad de una SAS, claro, con el objeto que está detrás para delinquir o para estafar. Sí, recordemos, la SAS la arman en poquitos días y con poco capital. Entonces, de esa manera limitan la responsabilidad. ¿Ah? Así ¿Es así? Sí, totalmente. Se constituye muy rápido, de manera fácil, todo digital. Por lo tanto, lamentablemente hay muchas personas que la mal utilizan para ciberdelinquir, para estafar a gente. Nos está pasando, entonces estamos coordinando, por ejemplo, ahora para que no siga sucediendo a consumidores, estamos articulando tareas, actividades con Defensa del Consumidor de la provincia para clausurar, ya se ha clausurado muchas, hemos denunciado nosotros como Defensa del Consumidor cuando tomamos conocimiento de la posible comisión de un delito, que en muchos casos que tenemos diarios, tenemos que mandarlo a la Fiscalía para que actúe. Bueno, estamos en contacto con la Fiscalía, estamos trabajando mucho la prevención porque es fundamental. Bien. Bueno, Agus, para ir cerrando entonces, felicitarte y agradecerte por toda la labor que llevas adelante desde la dirección y por agradecer tu participación en nuestro programa. Preguntarte qué ves que se podría mejorar en todo el sistema de los derechos, de las normas que tenemos, ya sea a nivel nacional con la ley 24240, que es la ley de defensa del consumidor, y a nivel provincial y municipal. Bien, bueno, hay muchas cosas para mejorar, muchas. De hecho, el derecho del consumidor es un derecho joven, está en crecimiento y toca muchas ramas. Por lo tanto, es fundamental que el Poder Legislativo lo trabaje. Sé que hay un proyecto de ley, un proyecto de código de defensa del consumidor que sería muy positivo que se sancione, vamos a ver, pero como te digo, yo creo que defensa del consumidor en Argentina debería ser un edificio enorme, con muchísima gente trabajando, con muchísimos conciliadores, con muchísima atención al público. Nosotros estamos intentando hacer eso. Un palacio del consumidor. Exactamente, bien. Claro, sí, totalmente. Es importantísimo porque es el grupo económico más grande de los consumidores y muchas veces el más desprotegido, ¿no? El más grande y el que no tiene mucho poder de decisión en el mercado. Por lo tanto, es fundamental trabajar esto y trabajar más que todo. Yo creo que hay una falta de educación, ¿no? Esto debería estar en las escuelas. Nosotros estamos trabajando para ver si podemos poner en la currículum de las escuelas, porque es fundamental, porque si uno no conoce su derecho, por supuesto no va a poder ejercerlo. Bueno, esto que estás señalando, Agus, yo lo tomo para ir cerrando, porque creo que es clave lo que estás diciendo, que es la educación y la información. Nosotros estamos convencidos, y ese justamente es el motivo de este programa, porque 4142 lo estamos llevando adelante desde la Fundación Club de Derecho, conjuntamente con la Secretaría de Extensión Universitaria, que es tratar de llegar al común de la gente. No es para abogados esto, si bien hablamos de derechos, pero es para la gente, para que pueda informarse, para educarse, para conocer, porque creemos que conociendo se van a ejercer los derechos. O sea, no podemos ejercer aquello que no se conoce. Entonces, por eso es que celebramos que nos visites, que podamos realizar tener este espacio aquí en la librería Alberón y que nos apoye este programa. Y bueno, y cumplir con esto del artículo 41 y 42, que no son, como lo hemos dicho anteriormente, no son dos números, sino que son dos derechos
que están reconocidos en nuestra Constitución, que es el derecho al ambiente sano, el artículo 41, el artículo 42, que nos habla justamente de la obligación de las autoridades de proveer a la educación, a la información de estos dos derechos que han venido para quedarse y que vamos a seguir peleando y exigiendo por su reconocimiento de una manera más expresa de la que ya tenemos. Gracias, Agus. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Celebro este programa, celebro que se ponga en tela de juicio el tema del artículo 41 y 42, que es fundamental. Nosotros las autoridades tenemos la manda constitucional de proteger a los consumidores, así que invitamos también a todos los vecinos que se lleguen por cualquier consulta para ser asesorados. Bueno, muchas gracias, hermoso lugar, así que muy contento. Gracias, Agus. Bueno, vamos a seguir defendiendo los derechos.